El derbi sevillano es sin duda uno de los derbis más míticos y más calientes de la Liga Española. Este domingo se enfrentan en el Benito Villamarín el Betis y el Sevilla, y ahí sabremos quién gana ese partido en el campo. Sin embargo, hay otro partido que se juega fuera de los terrenos de juegos, en los despachos, y hoy analizaremos la guerra financiera entre el Betis y el Sevilla. La guerra financiera, término nuevo que me he inventado yo y que será una nueva sección del canal, no es más que la comparación entre las cuentas anuales de uno y otro equipo. Y en este vídeo compararemos las últimas cuentas anuales publicadas por uno y otro equipo y al final pues proclamaremos a un ganador. Vamos a ello. Durante este vídeo, y aunque sí que cogeremos las mismas partidas, digamos, de las cuentas anuales, tendremos que comparar dos periodos distintos, ya que por una parte el Sevilla Fútbol Club ya ha publicado las cuentas anuales de la temporada pasada, de la 2023-2024, mientras que el Real Betis pues aún no ha publicado las cuentas anuales de la temporada pasada. Nos tendremos que basar en las cuentas de hace dos temporadas, 2022-2023. Bueno, no las ha publicado, o al menos yo no las he encontrado, créanme que he buscado por todas partes en internet, y bueno, pues no las he podido encontrar, pero bueno, pues al fin y al cabo estaremos comparando las mismas partidas, aunque sean 2 años distintos. O sea que bueno, al menos nos vale como una base. Vamos a empezar viendo algunos datos generales de uno y otro equipo. Por una parte, el valor contable de la plantilla. Ojo, este no es por ejemplo el valor que va a salir en Transfermarkt ni nada por el estilo. Es más alto en el caso del Sevilla. El Sevilla tiene un valor de plantilla de 76 millones de euros, mientras que el Betis tiene un valor de plantilla de 65 millones de euros. Otro activo muy importante de cualquier balance es lógicamente el dinero que tiene en efectivo uno y otro club a cierre de esas cuentas anuales. En este caso, a cierre de la temporada 2023-2024, el Sevilla tenía en el banco, en efectivo, 135 millones de euros, mientras que el Betis tenía únicamente 12 millones de euros. El total del activo del Sevilla en este caso también es superior a la del Betis. El total del activo es todos los bienes y derechos que tiene el Sevilla a su nombre, digamos, pues desde el estadio hasta las cuentas del banco, hasta el valor de la plantilla. Todos los bienes y derechos que tiene el Sevilla a su disposición, digamos, también son más grandes que las del Betis. 280 millones por parte del Sevilla y 193 por parte del Betis. No hay que mirar solo los activos o los bienes que tiene a su nombre uno y otro equipo, sino que también tenemos que mirar otras cosas como las deudas. En el caso del Sevilla, las deudas que tiene son también bastante superiores a las del Betis. Por ejemplo, tiene 252 millones de euros de deuda, mientras que el Betis tiene 161 millones de euros de deuda. Ojo, en esta partida solo metemos las deudas financieras, es decir, el dinero que les debe a los bancos principalmente o a otras entidades financieras que les están cobrando intereses por esa deuda. Dejando un poco de lado las cuentas que serían de balance, es decir, todos aquellos bienes o derechos o obligaciones o deudas que tiene ya sea el Betis o el Sevilla en un momento dado a cierre de cada temporada, vamos a ver un poco los ingresos que tuvo durante esa temporada. En este caso el Sevilla vuelve a superar al Betis. El Sevilla tuvo unos ingresos de 182 millones de euros en la temporada 2023-24, mientras que el Betis tuvo unos ingresos de 166 millones de euros en la pasada temporada. Durante toda esa temporada el Sevilla tuvo unos sueldos de 159 millones de euros, mientras que el Betis solamente tenía sueldos por 95 millones de euros. Y si le sumamos todo el resto de gastos que tuvo que soportar uno y otro equipo durante cada temporada, pues el Sevilla tuvo un total de gastos, incluyendo pues sueldos, otras compras que tenía que hacer, amortizaciones, gastos financieros, etcétera. Tuvo unos gastos totales de 264 millones de euros, mientras que el Betis tuvo unos gastos totales de 166 millones de euros. Es decir, como veis, y aunque al principio igual parecía que el Sevilla iba a tener mejores cuentas anuales, pues bueno, vemos que por ejemplo los gastos del Sevilla son muy superiores a sus ingresos en esa temporada, mientras que el Betis está muy igualado. De hecho tiene los mismos gastos que ingresos en esa temporada. Entonces al final creo que tuvo algo de beneficio, pero muy poquito, prácticamente hace parra, mientras que el Sevilla tuvo unas pérdidas muy fuertes. Pero bueno, estos datos generales, pues como el propio nombre indica, son datos muy generalistas y como tal no nos permiten comparar a un equipo con otro. Para comparar de manera, digamos, fehaciente, de manera lo más justa posible, las cuentas de uno y otro equipo, tenemos que fijarnos en sus ratios financieros. Ya tenemos en el canal un vídeo explicando lo que son estos ratios financieros y cómo se calculan, un vídeo un poco más técnico, pero pues en este canal vamos a utilizar esos mismos ratios que explicamos para comparar a un equipo con otro. La ventaja de utilizar estos ratios financieros es que, digamos, ignoran el tamaño de uno u otro equipo, simplemente
pues evalúan, digamos, la salud financiera, ignorando si uno ingresa más e ingresa menos y, por ejemplo, pues comparándolo con los gastos que tiene. Pero bueno, si queréis entender más a fondo en lo que son de manera más técnica esos ratios financieros, pues tenéis el otro vídeo en el canal. En este vídeo simplemente los compararemos sin entrar mucho en detalle. Pues venga, vamos a ver esos ratios. Empezamos con el ratio para mí más importante de todos, que es el ratio de endeudamiento. En este caso, el ratio de endeudamiento de ambos equipos es totalmente horrible. Es decir, los dos equipos tienen más pasivos que activos, tienen un patrimonio neto negativo, ya que es la diferencia entre los activos y los pasivos, y tienen un endeudamiento superior al 100%. Esto es un síntoma horrible y, de hecho, el ratio de endeudamiento de estos dos equipos es de los peores de todos los equipos de toda la liga. Sin embargo, vamos a tener en cuenta una cosa importante en el caso del Betis, y es que recientemente ha hecho una ampliación de capital, lo que va a suponer que este ratio de endeudamiento mejore considerablemente. Pero pues de momento no entró en estas cuentas anuales, en la del 2022-2023, entonces no lo podemos comparar, no es totalmente público aún. Entonces, pues bueno, de momento lo dejamos así, pero teniendo en mente que a futuro mejorará. Aunque la de los dos sea súper malo el ratio de endeudamiento, el del Sevilla es ligeramente mejor, o sea que puntito para el Sevilla. En el caso del ratio de solvencia, lo que compara el endeudamiento y los activos a corto plazo únicamente, en el caso del Sevilla también es bastante mejor. El Betis ya veis que está en rojo, al igual que el ratio de endeudamiento, entonces otro puntito más para el Sevilla. Aunque bueno, al igual que el ratio de endeudamiento era para mí el más importante, el de solvencia es el menos importante de todos los que vamos a ver. En los dos siguientes ratios, que yo los considero, digamos, ratios de rentabilidad, es donde más vamos a ver que el Betis va a palizar al Sevilla. ¿Por qué? Antes ya hemos visto que el Sevilla tiene unos sueldos muy altos, por ejemplo, en comparación a sus ingresos. El porcentaje de sueldos del Sevilla es del 91%, mientras que el Betis tiene sus sueldos muy controlados en cuanto a sus ingresos y es también de uno de los mejores de la liga, teniendo menos del 65% del gasto de sueldos sobre todos sus ingresos. En el caso también de otro ratio muy importante en cuanto a la rentabilidad, el ratio de EBITDA, es básicamente el ratio que dice cuánto estás ganando operativamente, es decir, ignorando todo lo que son ventas de jugadores, con la actividad de tu día a día, cuánto estás generando operativamente en relación a tus ingresos. Es decir, básicamente lo que compara todo lo que estás ingresando operativamente con lo que estás gastando operativamente. En el caso del Sevilla ya veis que más del 90% de todos los gastos se le están yendo en ingresos, entonces es prácticamente imposible tener beneficios operativos. El EBITDA es negativo en menos 18% y en el caso del Betis el EBITDA es muy bueno, por encima del 10%. Entonces, en los ratios de rentabilidad, el Betis está palizando actualmente al Sevilla. Y por último, en los ratios que comparan la deuda financiera neta que tiene uno y otro equipo, que la deuda financiera neta es la deuda financiera que veíamos antes neteado con el dinero en efectivo que también veíamos antes. Entonces ya veis que la deuda financiera neta de uno y otro equipo es pues, del Sevilla 117 millones y del Betis 149, y en este caso el ratio también es mejor para el Sevilla. De cada 100 euros que ingresa solamente tiene 67 euros de deuda financiera neta, mientras que el Betis por cada 100 euros que ingresa tiene otros 100 euros de deuda financiera neta. Y el último ratio, que es lo mismo, la deuda financiera neta, pero en este caso comparándolo con lo que genera operativamente cada año, ese EBITDA que veíamos antes, pues en el caso del Sevilla no se puede comparar porque tiene un EBITDA negativo, entonces este ratio no tendría ningún sentido, y en el caso del Betis tiene una deuda financiera neta entre el EBITDA de 9,4. Es también bastante alto, pero lógicamente es mejor que el Sevilla, porque el del Sevilla no se puede comparar este ratio porque no genera beneficios, entonces digamos no podría devolver esas deudas con su generación. Entonces, pues bueno, otro punto más para el Betis. Con todos estos datos hemos podido resumir un poco las cuentas anuales de uno y otro equipo. Pero ¿quién gana esta guerra financiera? Por una parte, el Sevilla tiene unos ratios mejores, por ejemplo, los ratios de balance, ese endeudamiento y esa solvencia del Sevilla son mejores. También tiene más ingresos y más activo, es decir, a priori es un club que tiene, pues eso, más ingresos y más bienes a su nombre que el Betis. Pero esto no significa que sea un club más rentable, de hecho todo lo contrario, como ya hemos visto, los ratios de rentabilidad son infinitamente mejores los del Betis. Y por último, en los ratios que comparan la deuda financiera neta con los ingresos y el EBITDA, pues digamos están empatados, ¿no? En cuanto a los ingresos está mejor el Sevilla, pero en cuanto al EBITDA, a la generación operativa, está mejor el Betis. Entonces, ¿a quién proclamamos ganador de esta primera guerra financiera? Pues en mi opinión sería el Betis. ¿Por qué? Porque aunque tenga ratios de balance ligeramente peores, los ratios de rentabilidad son muchísimo mejores.
Los del Betis están bastante arriba en los ratios de lo que serían la media de la liga, mientras que los del Sevilla están muy abajo. Además, hay que tener en cuenta el dato que hemos dicho antes: el Betis ha querido poner solución a su mala situación de balance, a su mala situación de endeudamiento, con esta ampliación de capital que se supone que va a revertir esta situación. Y en el caso del Sevilla, pues bueno, aunque la directiva esté barajando algunas opciones, pues aún no han dado ninguna solución. A fecha de hoy no hay solución a su muy mal ratio de endeudamiento. Pues bueno, ya veremos quién gana el domingo en el campo, pero en mi opinión, en los despachos ha ganado el Betis. Ya me diréis vuestra opinión al respecto. Y poco más por mi parte, ya sabéis que en el canal tenéis más vídeos sobre el mundo de las finanzas en el mundo del fútbol, así que podéis ir a verlos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.